Uno es más talentoso en tanto en cuanto aprende de todo el mundo. Si solo aprende de uno mismo, pues tiene su talento. ¿Vale? Les pongo un ejemplo de hace relativamente no demasiado. No sé si conocen a McCann, o han oído hablar de McCann. McCann es la agencia de comunicación número 1 del mundo. ¿Vale? McCann le piden que trabaje sobre el talento de una entidad aseguradora muy importante. Y dice, vale, muy bien. Bueno, ¿qué necesitas de información para...? Le preguntan a los directivos de esta empresa. No quiero decir el nombre porque es una empresa internacional que seguramente todo el mundo la conocería. ¿Vale? ¿Qué necesitas? Y dice McCann, quiero que me deis de un mes los flujos de correos electrónicos de toda la empresa. No querían saber lo que decían los correos, sino los flujos de correos electrónicos. Consecuencias de aquello. 2 consejeros delegados cesados y expulsados. 5 secretarias ascendidas. Aparte de otras reestructuraciones. ¿Por qué cesan a 2 consejeros delegados? Porque de repente, cuando ven los flujos, detectan que hay 2 consejeros delegados que reciben información y no distribuyen información. Con lo cual, se demostraba que si ponían una cruz y los eliminaban, no pasaba nada. Porque allí llegaba y no salía. 5 secretarias ascendidas. ¿Por qué? Porque de repente personas que estaban en niveles muy bajos eran quienes distribuían toda la información. De tal forma que demostraban que si alguna de ellas tenía un problema, era un problema de la organización. Porque faltaba la comunicación. Entonces había que posicionarlas de una forma diferente para no perderlas, o sea, ante el riesgo de pérdida. ¿Vale? Fijaros el nivel en el que los sociogramas son importantes para una organización. ¿Vale? Entonces, el talento hay que tenerlo en cuenta, pero además, bueno, no voy a contar ya más de la enseñanza que siento. Además, nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en el instituto, en un programa que esperemos en unos años, porque no va a ser ni para hoy ni para mañana, en unos años, tenemos un banco de conocimiento, ¿vale? En el que está un repositorio de documentos, etc. Tenemos una red social en la que las personas hablan, se comunican, etc. Tenemos blogs, tenemos Google, tenemos artículos. Bueno, queremos que haya un software, un algoritmo que nos detecte el talento en cada momento. De tal forma que yo, si quiero saber quién es el que en ese momento más sabe de gobierno abierto, a través de la combinación de quién interviene en la red, quién ha escrito, quién tiene una publicación, quién ha aparecido en Twitter hablando de este tema, quién aparece, me diga quién es en este momento el que más sabe de eso. Porque eso es lo relevante. Bueno, aparte de esto estamos trabajando también en incorporar talento civil. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que queremos incorporar a la definición de las políticas públicas y sobre todo de la definición de las acciones formativas lo que el ciudadano pide. Aún no sabemos cómo, pero queremos trabajar en eso. O sea, nosotros somos una institución pública, no es el caso de una escuela de negocios o una universidad. Nosotros deberíamos elaborar acciones formativas en función de lo que el ciudadano quiere que sepa el empleado que le sirve. Por lo tanto, tenemos que incorporarle al proceso, a la cadena de producción. El ciudadano está fuera. Hoy, por lo menos en nuestro caso, está fuera. Bueno, hasta ahí. Muy bien, solo una última pregunta que tiene que ver con los medios de comunicación, ¿no? Hay una frecuente, quien hace la pregunta cita la idea de que los medios de comunicación frecuentemente están, digamos, atacando a los gobiernos locales. Acá hay un permanente cuestionamiento, hay denuncias además que se han hecho ya públicas de gobiernos regionales, de los gobiernos municipales con su baja ejecución de recursos presupuestales, a pesar de tenerlos en algunos casos muy altos, producto del canon que viene de la minería, del petróleo y muchas otras actividades.
pero principalmente de estas dos. Y a esto le sumaría yo la idea de no solo de cómo atender desde la administración, desde los espacios de enseñanza-aprendizaje, de formación, estos temas, sino cuánto la capacidad comunicativa y las habilidades comunicativas son relevantes dentro del proceso. Tú hablaste en algún momento de que finalmente las habilidades técnicas y los conocimientos técnicos son como presupuestos de la función pública, ¿no? Porque son así como los admitimos, entonces ya eso no marca la diferencia. O sea, en teoría todos deberíamos saber bien cómo se hacen los procesos de contrataciones y cómo se hacen los sistemas administrativos, digamos, ¿no? Entonces hay otras habilidades que son estas que le llaman blandas, que tienen mucha relevancia. En particular, el aspecto comunicacional. ¿Cómo lo están trabajando ustedes? ¿Qué peso tiene esto en la formación? Porque creo que sí puede resultar importante allí donde tenemos además procesos altamente politizados, en donde los actores son, digamos, actores políticos muy sometidos al escrutinio público, y especialmente de los medios de comunicación, que son hoy día pues un poder importante dentro del espacio político, ¿no? Bueno, a ver, uno ya tiene una cierta edad en trabajo y física, y me tocó ser jefe de gabinete de un alcalde de una ciudad, y como jefe de gabinete responsable de comunicación. Es decir, de mí dependía la jefe de prensa, por lo tanto me he tenido que formar y conformar en materia de comunicación, ¿no? En comunicación. Es que es crítica, es que la comunicación es parte consustancial al directivo, como lo es la capacidad de influencia que hablaba antes. Si un directivo no sabe hablar en público, mire usted, no puede ser directivo, yo ya lo siento. Pero de verdad, no puede serlo. Y si no sabe convencer y enfrentarse a medios, pues que aprenda. A mí, yo tuve una suerte. Yo me formé en un colegio jesuita. Sé que esta universidad tuvo un precedente. Yo me formé en un colegio jesuita. Y en mi formación, a mí me examinaban de comunicación escrita y oral en el colegio. Y yo con 12 años tenía que prepararme una conferencia para dársela a mis compañeros, con 13 y con 14. Y tenía que estar 20 minutos hablando, con 12 años y con 13 años. Y también nos hacían debates, y nos sentaban en una mesa y tenías que debatir con tus compañeros sobre la pena de muerte y sobre estas cosas que debaten los adolescentes, ¿vale? Pero eso me conformó, porque es importante y es un valor que uno tiene que tener. Por lo tanto, la comunicación es que es crítica. Vivimos en una sociedad comunicada. Antes podíamos no tenerla en cuenta, pero hoy por hoy debemos hacerlo y debemos saber cómo enfrentarnos a los medios. No enfrentarnos, porque parece un enfrentamiento, sino cómo comunicar y cómo convencer, ¿vale? Y es una labor muy pedagógica, pero no puede haber un directivo público sin aptitudes de comunicación. Para mí no es un buen directivo público. Pero vamos, como no sería un buen directivo público si no tuviera pensamiento conceptual. Y esta fue una discusión que hoy lo he hablado mucho en la comida, entre pensamiento conceptual y pensamiento analítico. Tuve una discusión muy fuerte con un directivo español muy potente y además al que quiero un montón. Él decía que el directivo tenía que tener pensamiento analítico. Y yo decía que no. Que el pensamiento analítico es un elemento previo a ser directivo. Por lo tanto, lo tiene. Claro que lo tiene, pero que no es algo que a mí me resulte importante. ¿Qué es el pensamiento analítico? El pensamiento analítico es tener en la mano los datos e interpretar esos datos y decir, pues ahí tal, bueno, vale, interpretar unos datos. Cuando uno es un buen técnico, pues claro, lógicamente, y para llegar a ser directivo normalmente has tenido que pasar por ser un buen técnico, es lo habitual, ¿vale? Lo importante y lo diferente en el directivo es que además de los datos que están, uno comprenda la realidad de su entorno.
y sea capaz de saber que aparte de esos datos, que es la realidad del momento, puede haber circunstancias que modifiquen las cosas. Y eso sí es importante para un directivo. Eso es que marca la diferencia entre un directivo y un técnico. El técnico interpreta, el directivo es otra cosa. Vale. Muy bien, muchísimas gracias, Juan Carlos. Es una experiencia muy interesante porque precisamente creo se inserta muy bien en la discusión que estamos teniendo también a nivel no solamente de país sobre el tema de la formación de los directivos públicos. Creo que Servir y la ENAP, la Escuela Nacional de Administración Pública, ahora están haciendo un enorme esfuerzo por justamente institucionalizar la formación, además dándole coherencia a un sistema que antes ha existido, pero de modo un poco parcelado, sectorializado, y hoy ya se está tratando de organizar una estructura de formación muy interesante, muy importante para poder lograr que estas capacidades que finalmente están repartidas en el Estado puedan efectivamente funcionar. Y por otro lado estamos todos los que formamos parte de este sector que llamamos más bien de acompañamiento al Estado y de soporte al Estado, porque nos sentimos así, nos sentimos agentes colaboradores de un proceso que hoy día el Estado lleva a cabo y que desde la universidad privada digamos, marcamos un compromiso permanente que no ha empezado hoy además, ¿no? Nuestra escuela de gobierno en realidad tiene ya varios años de fundación, desde el 2009, y se ha constituido sobre la formación de una maestría que hoy día ya tiene casi 16 años. Entonces, digamos, tenemos una experiencia acumulada, tenemos esta red de funcionarios a los que encontramos y reencontramos permanentemente en el Estado cuando trabajamos o cuando nos acercamos a ellos o cuando organizamos estos grandes eventos académicos como el del Seminario Reforma, que empieza en 2 semanas en la universidad y que siempre ha constituido un espacio de reencuentro de todos los que hemos sido formados por esta Universidad Católica y ciertamente por la Escuela de Gobierno. Pero creo que además tenemos este compromiso de repensar nuestras propias estrategias y formas de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Tú hablabas de cuestionar la idea de formar y más bien empezar a pensar en esta idea de aprender y de cómo finalmente facilitar el aprendizaje, que creo que es una de las cuestiones que particularmente además ahora que me toca dirigir la escuela, es una cuestión que hemos promovido y motivado a todo el equipo, ¿no? de la Escuela de Gobierno a pensar cómo armar esta estructura y ofrecer finalmente desde la Escuela de Gobierno un modelo pedagógico de la enseñanza del gobierno y de la gestión y de las políticas públicas que es finalmente muy importante y relevante para la comunidad y para el país, ¿no? Entonces, es este compromiso que yo solamente puedo, sino hoy día, reafirmar y comprometer a todo el equipo de la universidad y de la Escuela de Gobierno y agradecer obviamente este esfuerzo siempre colaborativo que tiene tanto Servir como la Escuela Nacional de Administración Pública de trabajar en conjunto y permitirnos hoy día gozar de tu presencia en este espacio y de escucharte y aprender ciertamente mucho más de la experiencia española. Entonces, le agradecemos muchísimo y a todos ustedes por acompañarnos hoy día y participar a través de sus preguntas en esta sesión. Muchísimas gracias, le agradecemos con un fuerte aplauso.